Amigas y amigos, bienvenidos a Misión Mil Días, un espacio creado para las familias ecuatorianas, con los niños y las niñas en el centro de nuestra gestión. Yo soy Adriana Polo, una ecuatoriana convencida del poder de la comunicación para transformar realidades. Me inspira a construir puentes entre las personas y las causas con propósito. Y hoy estamos aquí para arrancar nuestro primer programa de Misión Mil Días junto a dos invitados muy especiales. Juan Pablo, nos acompaña acá Juan Pablo Guzmán, gerente de articulación e incidencia política de Redni. Juan Pablo es compañero de nuestra red y se ha dedicado por más de 10 años a trabajar en proyectos que mejoran la calidad de vida de los ecuatorianos y de manera muy especial de los niños. Juan Pablo estudió Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco de Quito y luego hizo su maestría en Política Comparada en la Flaxo. También nos acompaña Sara Oviedo, una de las voces más influyentes del Ecuador y la región en temas de derechos de la niñez. Con más de 4 décadas de experiencia, Sara ha sido clave en el diseño de políticas públicas, el fortalecimiento del sistema de protección y la promoción del desarrollo infantil y adolescente. A nivel internacional, Sara formó parte del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, donde se desempeña como vicepresidenta y continúa aportando con una mirada técnica, rigurosa y, por supuesto, muy humana. Es un privilegio tenerlos a los dos el día de hoy para arrancar Misión Mil Días. Este es nuestro primer episodio y la verdad queremos poder poner en contexto a los ecuatorianos y a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy por qué es tan importante poder continuar hablando de la desnutrición crónica infantil en el país, por qué tenemos un día que hace 3 años se declaró el 30 de noviembre como el Día Nacional de la Lucha contra la DSI y por qué sigue siendo relevante no solo conmemorar, y como decimos, no solo quedarnos en la conmemoración, sino llevarlo a la acción. Total. Adri, bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Y más bien qué gusto compartir contigo, Sarita, una vez más un espacio adicional. Y la verdad para mí es como un honor haber tenido la oportunidad de haber trabajado con la Sara y de haber aprendido también un montón de ella. Justo la otra vez estaba poniéndome a pensar y ahorita a la luz un poquito de esta conversación, cuando nos conocimos. No sé si te acuerdas, igual, Sarita, que justo nos fuimos a, creo que Ibarra. Ibarra, sí. Ahí fue como una de las primeras veces que nos conocimos y que surgió igual una relación así como muy, muy natural, ¿no? Como que creo que, y es un poco también justo el espíritu también de lo que buscamos y de lo que debemos buscar como país. Un poco en el sentido de justo lo que tú decías, Adri, de esta capacidad de tender puentes, ¿no? Yo creo que es muy necesario en general y particularmente ahora en el país como tener esta capacidad de tender estos puentes y nada, y más bien qué bonito tener esta oportunidad de conversar contigo, Adri, conversar contigo, Sara, de hablar sobre la desnutrición, hablar sobre la primera infancia, hablar sobre el desarrollo infantil temprano. Y principalmente, como tú decías, o sea, qué bonito que surjan estos espacios donde exista la posibilidad de hablar sobre la importancia de poner a los niños y a las niñas en el centro de todo y que a partir de ello construir esa sociedad. Así que más bien qué bonito igual, Sara, estar aquí contigo. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Realmente ha sido un honor para mí que me hayan invitado y que además sea el arranque del programa. Va a ser muy simpático el poder contar aquí cómo hemos colaborado en distintas áreas y cómo lo que se está logrando en desnutrición para erradicar la desnutrición crónica infantil aquí en el Ecuador es acción de muchísima gente. Y creo que por aquí se va a conocer a mucha de esa gente y los que nos están escuchando creo que van a tener también la oportunidad de conversar entre ellos y de analizar en base a lo que vamos a conversar aquí, qué pueden hacer en función de esta misión tan grande como es erradicar la desnutrición crónica infantil. Así es, Sarita, la idea es poder inspirar también a la acción colectiva y a la acción individual, porque este problema es un problema de todos y realmente buscamos ser parte de la solución también todos nosotros. Quisiera saber, en su experiencia, ambos han trabajado ya por años en esta temática y realmente han sido puntas de lanza también desde sus organizaciones para poder lograr cambios y acciones en favor de la niñez. ¿Cuánto creen que hemos avanzado como sociedad para comprender justamente la importancia de prevenir la desnutrición crónica infantil y cuánto de eso se ha transformado ya en acciones concretas y oportunidades para los niños y las niñas? Súper. A ver, yo empezaría tal vez de una manera sencilla. Yo creo que hemos avanzado bastante.
Sin embargo, el camino que tenemos que recorrer todavía es larguísimo. Inclusive porque también necesitamos, por un lado, como consolidar todo esto que hemos venido haciendo alrededor de la desnutrición crónica infantil, pero no podemos perder de vista también que hay otras temáticas que les están afectando a los niños y a las niñas y en general a la niñez. Y creo que es también importante justo hablar también de las otras, digamos, de las otras aristas que están alrededor, inclusive el desarrollo infantil temprano, de la primera infancia y demás. Pero volviendo un poco a tu pregunta, ¿y por qué me atrevo a decir que hemos avanzado? Yo creo que primero es importante mencionar que en cuanto a la lucha contra la desnutrición crónica infantil, el Ecuador cuenta ya con una hoja de ruta, cuenta con un esquema, con una estrategia, y que ventajosamente esta estrategia, esta política pública ha sido no solo que diseñada sobre la base de evidencia científica y las mejores prácticas internacionales, sino que incluido también su construcción fue junto con la sociedad. Creo que eso ha sido como muy interesante. Ya han habido avances en ese sentido. Uno de ellos, también uno muy importante, tiene que ver con que ya son 4 gobiernos los que han sostenido esta misma estrategia. Esto se empezó con el gobierno de Lenín Moreno, se dio continuidad con Guillermo Lasso y asimismo tanto en el primer mandato del presidente Noboa, así como en la actualidad, también se ha dado una continuidad en ese proceso y eso creo que ha sido muy interesante. Hay resultados en términos inclusive en comparativos a nivel regional. Pero por otro lado, y también hay un poco como para escucharte a ti, Sara, también otra de las cosas que creo que ha sido muy interesante tiene que ver con cómo se han tejido redes desde la sociedad civil para poder incidir y que sea también la misma ciudadanía, que sea la gente, que sean las organizaciones, quienes de alguna manera tengamos esta capacidad de proponerle al país también cuáles son las temáticas que deben ser abordadas por la clase política. Entonces yo creo que y un ejercicio muy bonito de un espacio que lo ha liderado la Sara, del cual nosotros somos parte, es de la coalición Ecuador por la primera infancia, que fue una coalición, es una coalición ciudadana, es una coalición democrática, inclusiva, plural e incluyente, que por ejemplo fue uno de los espacios que lideró la promoción de la ley de primera infancia y asimismo acompañó el proceso de la ley de malnutrición. Entonces hay estos mecanismos robustos, hay políticas públicas, hay estrategias, pero creo que de las cosas más ricas es que hay un movimiento humano, hay un movimiento de personas, hay un movimiento ciudadano, hay un movimiento de gente que está absolutamente comprometido y comprometida con esta causa, con sus corazones en sintonía. Y claro, y la Sara, evidentemente, una de ellas con quien hemos recorrido mucho camino. Sara, háblanos un poquito de la coalición, justamente lo que menciona Juan Pablo y todo ese camino recorrido en equipo, que eso ha sido también la maravilla de ver, ¿no? Que esta es una causa que de alguna manera es una causa de encuentro, la niñez. Si me permite, primero quisiera hablar de 2 o 3 cosas referidas a la primera pregunta que hiciste, porque son muy importantes. Parte de mi trabajo como consultora es estar en campo. Y últimamente, en los últimos meses, he estado en 3 cantones y me he quedado realmente, gratamente sorprendida de lo enraizado que está el tema de la erradicación de la desnutrición crónica infantil. O sea, tan enraizado que es el primer punto de la agenda que estamos elaborando en el Cantón Alausí. Es el primer punto el armar la ordenanza, terminar de discutir la ordenanza para la erradicación. En los hechos hubieron como 4 formas de plantearlo en las distintas parroquias de Alausí. Nos hablaban de lo del agua, que es súper importante que mejorar la calidad del agua. Nos hablaban justamente de todo lo que es servicios básicos. Nos hablaron como 4 o 5 temas relacionados con el asunto que lo convertimos en una política pública. Pero está súper posicionado. Pero no solo pasó ahí, pasó en Guaranda. El año pasado hicimos una ordenanza para el sistema de protección en Guaranda y uno de los temas en las reuniones que teníamos con la gente que más reivindicaban es el funcionamiento de la mesa interinstitucional para la erradicación de la desnutrición y lo ponían como ejemplo para que los otros temas relacionados con niñez también se los pueda abordar desde ahí. Claro. Y luego está Lago Agrio. Verán que estoy nombrando cantones muy distantes. Dispersos, sí, ¿no? sí. Claro. Y la misma cosa, o sea, la institucionalidad que se ha logrado alrededor de este tema es súper importante también. Sí. Entonces, yo a ratos cuando les oigo aquí en Quito
así como que nos hemos parado un poco en el tema. Yo digo, eso mismo no sucede a nivel local. Y creo que eso es súper importante tomarlo en cuenta. Hay una apertura al tema a este tema. Y el segundo factor súper importante que quería decir es, si hemos logrado, se ha trabajado tanto este tiempo que ya nos dijo Juan Pablo, que se ha logrado cambiar el imaginario sobre la desnutrición crónica infantil. La gente ya lo ve como importante. Sí. Ya lo ve como importante y creo que es súper que los alcaldes tienen en su lista de cosas que hablan casi cada vez. Las autoridades, los concejales, los presidentes de los consejos de las parroquias, etcétera, etcétera. O sea, realmente hay mucho que cosechar. Yo creería que hay mucho que cosechar en el país de todos estos esfuerzos que se hacían. Y no sé si me queda tiempo para contarles. Claro que sí, tenemos todavía mucho más tiempo, Sarita. Lo de la coalición. Pero antes de que pasemos a la coalición, yo solo quisiera hacer como una pausa para destacar este gran logro, que lo que nos comentas ahorita es realmente un logro como país, porque son pocos estas temáticas que realmente nos mueven y que hacen que distintas localidades, comunidades del país puedan activarse en torno a un mismo problema y sobre todo buscar soluciones desde lo local. Creo que esta apropiación de la temática también por parte de los alcaldes, de las juntas parroquiales, es clave. Total. Porque es lo que lo sostiene. Mal haríamos pensar que esto va a ser solamente una bandera de algún gobierno, ¿no? Que en algún momento se pudo llegar a pensar eso, pero no, lo estamos viendo ya como una política de Estado y más allá de eso, lo que nos cuentas del territorio realmente son muy buenas noticias. Y el cambio de conciencia. Exactamente. El cambio de percepción. El hecho de que ya se entiende que la desnutrición crónica infantil no debe seguir, que es grave para el crecimiento y el desarrollo de los niños. Miren qué importante que es a los chicos de Rodna. Yo asesoro también a unos chicos que son de todo el país, adolescentes. Rodna es una red de jóvenes. Es una red de ¿cierto? organizaciones de defensa de derechos de niñas y adolescentes dirigidos por ellos mismos. Y ahí cuando comenzamos a hablar por cualquier razón de cuáles son los principales problemas que hay en el país, casi siempre el primero, el segundo o el tercero máximo que me señalan es este. Entonces yo más bien, y no hemos conversado con Juan Pablo en todo el tiempo que hemos, estas percepciones, porque para mí me entusiasma muchísimo el rato en que un chico de 14, 16 años tiene conciencia que uno de los problemas que tiene el país es la desnutrición crónica infantil. Y creo que eso es sumamente importante porque de las cosas como más bonitas, si se quiere, por darle una etiqueta, porque digamos, cuando hablamos de desnutrición crónica infantil, estamos hablando de un fenómeno extremadamente complejo, un fenómeno que les está robando el presente y el futuro a los niños, a las niñas, a las familias, a los países, a las comunidades. O sea, toda la sociedad se ve afectada por este tema. Pero lo bonito, como decía, por darle una etiqueta, es que la desnutrición se vuelve un punto de encuentro, en el sentido donde toda la sociedad está de acuerdo que este es un tema que debemos reducirlo y debemos trabajarlo. Entonces, esto no es una cuestión únicamente del gobierno nacional, que definitivamente es quien tiene el sartén por el mango, es quien tiene los recursos, quien tiene que hacer la política pública, la gobernanza, etcétera. Pero también es de las empresas, por ejemplo, y cómo desde su gestión pueden contribuir a reducir la desnutrición crónica infantil, cómo los medios de comunicación pueden también ampliar el mensaje, cómo la cooperación internacional se puede vincular también con asistencia técnica, con créditos, cómo los movimientos sociales también pueden ser partícipe de este proceso. Inclusive veíamos hace algunos años también cómo organizaciones de los pueblos y nacionalidades tenían como una de sus banderas de lucha la desnutrición crónica infantil. Y ahora lo que tú nos cuentas también, o sea, los jóvenes, los guambras. Y creo que esto de alguna manera, si bien es un fenómeno, es un flagelo, es un ladrón, la desnutrición crónica infantil, por otro lado, de alguna manera también es como esta oportunidad que nos invita a unirnos como país y a trabajar sobre la base de aquello que es lo más importante que tenemos, priorizando y poniendo en el centro lo que tú decías, Adri. O sea, este programa se trata de poner a los niños y a las niñas en el centro de todo, pero eso debe tratarse todo. O sea, toda la sociedad, todo el país debe tratarse alrededor de esta cosa. Hay una oportunidad muy bonita para trabajar, para seguir trabajando y para que esto inspire
a otras temáticas que yo estoy convencido que el Ecuador puede abordarlas siguiendo enfoques técnicos y apolíticos. Tú dijiste, y con esto solo cierro rapidito, Adri, tú dijiste este concepto de la política de Estado, y eso es lo que necesitamos de alguna manera, como estos consensos, estos puntos de encuentro, estos elementos que nos permitan unirnos como país y poner sobre la mesa este eslogan tan claro, tan bonito y tan sensible al mismo tiempo, que básicamente dice juntos o juntas somos más fuertes. O sea, de eso se trata y en eso tenemos que trabajar. Y la infancia nos mueve, como dice Redney. La infancia nos mueve, claro. que sí. Y la infancia nos une, inclusive. Así es. Y encontrar justamente en la infancia esa mirada optimista del futuro, ¿no? Creo que como ecuatorianos hemos tenido suficientes malas noticias en los últimos años y poder pensar en la desnutrición crónica infantil no solamente como un problema, sino como una oportunidad, como tú lo dices, Juan Pablo, realmente cambia el chip, porque nos habla de todas las posibilidades que pueden llegar de la mano de un país, de un Ecuador sin desnutrición crónica, de un Ecuador donde ese 20% de niños, 19.3% actualmente de niños y niñas menores de 2 años que padecen desnutrición, si ellos superan la desnutrición crónica infantil, ¿cómo soñamos ese Ecuador? Y yo los escucho hablar a ustedes con tanta pasión, la verdad, con tanta emoción sobre el tema, y quisiera justamente conectar con algo más personal, ¿no? Con lo que significa para ustedes esta labor cercanos a la primera infancia, esta labor por y para la primera infancia y por y para la prevención de la desnutrición crónica. No sé si quieres empezar, Sarita. Bueno, mi ligazón con el tema viene de hace muchísimos años. De hace 35 o 36 años deben ser ya a estas alturas. Yo fui parte de los equipos que crearon en el país los programas de desarrollo infantil. A mí me correspondió estar ¿Y desde dónde salían esos programas? Salía desde un convenio entre en ese tiempo, Ministerio de Bienestar Social y UNICEF. UNICEF nos contrataba, UNICEF tenía, como es en muchos países de América Latina, toda una propuesta para pasar de programas, diríamos, reducidos a los patronatos. Acuérdense que antes cada uno de los gobiernos, tanto nacional como provincial como cantonal, tenían patronatos. Y estos patronatos son los que se ocupaban de la tarea social. Y una de las tareas que hacían es justamente montar guarderías. Pero era una guardería por toda la ciudad de Quito, más o menos. ¡Qué locura! Entonces se pensó en programas comunitarios con la participación de la comunidad y contrató un equipo en Riobamba, otro en Quito y otro en Guayaquil. Yo fui parte del equipo de Riobamba y comencé en el 79. Ya pueden hacer cálculos todos los que están escuchando. Yo ni nacía. Sí, no, claro. En el 79 comenzamos esos programas. Están hasta ahora. Han cambiado mucho, se institucionalizaron, desgraciadamente. Cuando nosotros comenzamos con las comunidades. Eran las comunidades las que ponían el personal, ponían sus aportes. Desgraciadamente eso no se entendió, después de nosotros no se entendió, pero entonces yo estoy en esto muchos años. Y cuando tuve la oportunidad, fui coordinadora técnica provincial, luego coordinadora provincial, luego fui coordinadora nacional, tanto en el MBS como luego en el INFA, coordinadora técnica en el INFA, y me correspondió crear todos estos programas en el país. Y pasé 25 años en esos programas, 25 largos años trabajando. Pues cuando la vida me muestra la oportunidad de comenzar a trabajar en una ley de primera infancia, era como cerrar un ciclo de mi vida, como terminar de concretar toda una historia que yo había tenido de 25 años, porque es bastante tiempo, 25 Y con años. un simbolismo muy particular, que volvemos de esta cosa que hablábamos de la desnutrición como este espacio de unión, de convergencia, que tiene que ver justo con lo que tú dices, Sara, que esta fue una ley que se aprobó de manera unánime. O sea, poco pasa eso, ¿no? Poco. Y claro, qué loco todo esto que tú comentas de empezar hace varios años, hace más de 3 décadas, y ahora como que cristalizar esto ya en una ley aprobada de manera unánime. Sí, es una gran satisfacción, es una gran satisfacción. Yo siempre solía encontrarme con chicos que me decían, o señoras, las mamás que me decían,
mis niños se crearon en los centros que ustedes tenían, en los centros que usted visitaba. Porque nosotros, siempre lo social ha sido el hijo pródigo de los gobiernos y nosotros teníamos que andar en camiones. Yo me acuerdo andar en camiones con los animales, con la leche. Tal vez una historia, de leche. alguna anécdota que recuerda de aquella época que nos pueda contar. Lo que me acuerdo es el entrar en las comunidades. Yo tenía a mi hijo pequeño en ese momento y entraba con él a las comunidades y había un grupo de chiquillos que venían, le decían vamos a jugar y se los llevaban. Yo solo veía polvo, que iban corriendo y se iban. Y después, no sé cómo, dónde estaban, el rato que salíamos ya para salir a Riobamba, asomaba el Felipe con los otros guaguas, pero así totalmente llenos de tierra y todo. Increíble. Era unas historias así. Que le marcaron a usted y a su hijo también, seguramente, claro. Ya todo me hace sentido, claro. Ya entiendo por qué es quien es. Sí. Así es, eso también nos forma, son experiencias de vida, de realmente de bajar un poco esas barreras, ¿no? Una y cosa acercarnos. que usted dijo es muy importante que lo mantengamos acá. Yo sí creo que la mayoría de gente que trabajamos por lo social y particularmente por los niños nos quedamos no por los sueldos, ni por los cargos, ni por nada. Nos quedamos por el compromiso. Así es. Y yo sigo en la vida, he pasado muchos años de la vida trabajando por lo social y sigo por el compromiso. Porque he visto cómo chicos que acompañé para que participen cuando estaba de secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez aquí en el país, que acompañé unos días, les acompañé para que se formen en participación. Ahora son profesionales que están en cargos importantes, claro, o cosas así. Y igual, o sea, la vida va mostrando que se puede, que va cambiando. ¿Y por qué eso no puede pasar en la desnutrición crónica infantil? Creo que ese es nuestro reto, ¿no? Y justamente ese relevo generacional lo vemos aquí con Juan Pablo, ¿no? Esas nuevas generaciones que igual están convencidas, comprometidas y conectadas con la causa y que continúan impulsando esa labor. Bueno, sí, yo también. Pero Juanpa está justo mucho más involucrado ya en estos procesos ciudadanos y estos acompañamientos que se requieren para que se impulsen estas iniciativas y se sostengan. Yo creo que clave es sostener, y lo que usted ha dicho, ¿no? 25 años sosteniendo esto. Y eso continúe. Es como muy interesante, muy importante, pero al mismo tiempo muy inspirador, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, es muy fácil bajar los brazos cuando los momentos no son los adecuados. Muchas veces, cuando todo está bien y funciona y uno fluye y las cosas avanzan. Pero en cambio, cuando no están bien y empiezan estos momentos de frustración, uno ya empieza a bajar los brazos, no tiene la misma energía o inclusive hay esta frustración porque muchas veces no se ven los resultados que uno esperaría. Pero para mí sí es como extremadamente inspirador que entendiendo que en la vida, como en todo, hay estos altos y hay estos bajos, o sea, esta tenacidad tuya, Sara, de estar tanto tiempo, tantos años, con tanta gente, con tantos cambios, con tantos gobiernos, con tanta variabilidad que ha tenido la sociedad en su conjunto. Inclusive me ponía a pensar, o sea, desde hasta cambios económicos integrales, de pasando del sucre, pasando al dólar. No sé ni cuántos presidentes habrán salido y cuántos ministros, cuántas ministras. Entonces creo que es como inspirador también, o sea, como se dice coloquialmente en esta lógica de bregar y seguir ahí. Sí. Y como me parece muy, muy bonito esto que tú nos cuentas de empezar como una consultora hace algunas décadas, repensando o contribuyendo a repensar la forma de abordaje de la niñez en las lógicas institucionales, desde las guarderías, como nos comentabas, y ahora, en cambio, ya tener una ley de primera infancia que establece los candados institucionales para que se pueda sostener lo que hemos venido trabajando en estos últimos años alrededor de desnutrición crónica infantil. Y todo esto acompañado de la ciudadanía, ¿no? Entonces, de un movimiento ciudadano, porque algo que a mí también me gusta mucho y que una vez más cristaliza este concepto, esta idea de que la desnutrición es este punto de encuentro, ha sido con la Sara hemos tenido la suerte también de poder encontrarnos con políticos de todas las tendencias ideológicas. Lo hemos hecho ya en varias ocasiones. No ha sido nada fácil, o sea, nos ha tocado por poco y casi que amanecernos afuera de las oficinas de uno o las de oficinas de otro para que
para que nos atiendan, pero nos terminan atendiendo. Y el rato que uno ya se reúne con este político o con esta política y ver estos compromisos y que sean de vertientes tan opuestas, así como casi ya en posiciones antagónicas, y ver que la desnutrición crónica infantil y que la niñez todavía siguen siendo un tema relevante sobre lo cual se generan compromisos es sumamente bonito. Evidentemente eso no implica que ya está todo resuelto en este país, para nada, sino más bien hay muchísimos retos y hay mucho por hacer. Pero creo que si tú, Sara, que has estado tantos años en eso y que no has bajado los brazos, o sea, eres un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer. Y lo que, o sea, y como tú bien decías, enfocarnos en lo que verdaderamente importa, en lo que verdaderamente claro, puede generar un cambio y los que más lo necesitan, ¿no? Sí, ¿no? Que son los niños y las niñas, que como me quedé con esa frase de la última rueda del coche y que suele ser lo social, ¿no? Como realmente, lamentablemente así ha sido, pero hay esta veeduría también y esta activación de la sociedad civil, que es un poco el ejemplo de lo que ustedes nos han dicho hasta ahora. La importancia de sostenerlo, ¿no? De que se mantengan estos espacios ciudadanos y que desde estos espacios ciudadanos estos temas que verdaderamente importan puedan ser mantenidos en la palestra y elevados, y sobre todo también propuestas que salgan desde los ciudadanos. Creo que es algo que necesita el país, y dejar de pensar también que a veces las soluciones van a venir solo desde arriba. Total, ¿no? y eso quería resaltarlo con mucha fuerza, porque también todo justo lo que tú dijiste, eso también es hacer política. O sea, la política en el sentido de esta herramienta de acción colectiva es sumamente importante porque, claro, no solo, como tú bien decías, el hacer política o el vivir en democracia no es solo consignar tu voto cada 4 años o cada el tiempo que fuese. Cada rato últimamente. Últimamente a cada rato y bueno, ahí con cosas ahí ya que no como sabes que... qué hacer con los certificados de votación. Eso justo conversaba hoy con mi mamá, ¿no? Me decía, no sé si emplasticar esta papeleta de votación o empapelar la otra. Entonces, claro, uno como que no sabe, pero creo que lo lindo un poco también y de esta experiencia de lo que estamos hablando es que, o sea, hacer política, insisto, es inclusive conversar. O sea, es discutir de lo importante, es tratar de poner los temas relevantes sobre la mesa, es informarse, es tener este pensamiento crítico, es exigirle también a los gobiernos, a los tomadores de decisiones, sea local o nacional, el que asuman sus competencias e inclusive también proponerle. Entonces, y creo que esto es bonito, en el sentido de que muchas veces pensamos que, y esto digamos tal vez es un poquito más técnico, pero siempre pensamos que las cosas tienen que venir de arriba hacia abajo, como tú decías. O sea, el gobierno es de alguna manera el que nos dice por dónde van las cosas. Y eso en alguna medida puede funcionar, pero yo sí soy un fiel creyente que para que las cosas se sostengan, para que haya sostenibilidad de lo que tú hablabas, tienen que venir de abajo hacia arriba, tienen que venir de la gente, tienen que venir de las organizaciones. Y horizontal, y plural e inclusiva. Entonces, sí creo que es importante también que, o sea, como que la gente que nos esté escuchando, como que haga esta reflexión de, sí, muchas veces es frustrante porque las cosas no son como uno quiere o el país no está en las mejores condiciones, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es, o sea, proponer en qué podemos hacer para que, si es que no estamos felices en las condiciones en las que está, cómo podemos contribuir a que esté en las condiciones que sí queremos que está. O sea, qué elementos nos permiten a nosotros contribuir a esto. Y cosas tan sencillas como, o sea, discutamos sobre la mesa, sobre desnutrición crónica infantil. Y la mesa del comedor, ¿no? Pensando que es desde el hogar. O sea, porque a veces pensamos que nos tenemos que sentar en la mesa con alguien que toma decisiones, pero no. Podemos tomar, estas primeras conversaciones son en la mesa del comedor y con nuestros hijos también, de todas las edades, para hablar un poco de esta realidad que vive nuestro país y de cómo nosotros podemos ser parte de ese cambio que queremos ver. Y en el contexto que acaba de crear Juan Pablo, yo sí que quisiera hablar de la coalición. Sí, por favor, cuéntenos. Por la primera infancia, la Coalición Nacional por la Primera Infancia. Bueno, esa es una posición ciudadana. ¿Quiénes forman parte de la coalición? Una instancia ciudadana que se dedica justamente a la vigilancia y exigibilidad de los derechos de la primera infancia. Así de concreto. Le cuento solo un poquito cómo se conformó. Yo creo que esta alianza con el Juan Pablo y los dos, y esto que dijo él hace un rato, que nos fuimos a un viaje, me acompañó a un viaje a Ibarra, que estábamos ya en los primeros talleres, actualizando la ley de primera infancia. Luego nos fuimos a Ambato también, a lo mismo. Y ¿cuándo sucedió esto?
Esto sucedió en el 2023, debe ser. Sí, claro, después de la pandemia. Sí, ya. después del 2023, claro. sí. El asunto es que ahí yo venía de un proceso en el cual algún rato, cuando estaba justamente en Ginebra, en el Comité de Derechos del Niño, una de las veces que regresaba, me propusieron desde la Asamblea que dirija una comisión comisión académica por la primera infancia. Yo regresaba al tema de la primera infancia a los años. Ah, bueno. Había tratado en el comité de que todos los países que van a dar el examen en el comité se hable algo de la primera infancia. Es lo máximo que había hecho, porque era como que en el comité también, como en todo lado, entran ciertos temas, son actuales y esos son los temas que se tratan y se dejan otros. Entonces, yo recordaba, sobre todo los países más pobres, el tema de primera infancia. Pero en uno de esos viajes me proponen que me haga cargo de la Comisión Técnica de la Primera Infancia, Comisión Académica de la Primera Infancia, y formo un grupito que nunca terminó de cuajar. Pero ese grupito que nunca terminó de cuajar le propusimos a nuestra amiga Bere Cordero, que estaba de ministra en ese momento en el MIES, de que de que hagamos una ley de la primera infancia. Y ahí comenzó todo. Luego de eso me contrata Plan Internacional para que haga una actualización, porque habíamos comenzado en el año de la pandemia, en el año 2019. O sea, acabábamos de tener la ley lista y comenzó la pandemia. Entonces ya no pudimos hacer nada. Ahí. Entonces me piden que actualicemos. Y en ese proceso nos conocemos con el Juan Pablo y yo siempre le digo a él que él es el gran articulador, porque entonces él comienza a es amiguero, Juan Pablo. Sí. No tanto, pero cuando el tema lo merita. Cuando le conviene. Cuando hablamos de niñez y con todo el mundo. Este tema lo mueve muchísimo, claro que entonces, sí. Entonces ahí él, que estaba ya ligado con el ¿cómo se llama? Con el Consejo de la... El Consejo Consultivo de Prevención de la DCI. Y todo el resto de aliados, como gente de la Minga, gente de... Entonces, fue el momento en que nos juntamos todos. Y comenzamos somos el motor de la coalición. Ah, claro que sí. Somos el motor. O sea, o se le ocurre una idea a él o se me ocurre a mí, nos escribimos por adentro y lo vamos lanzando. Entonces esto sí ha sido una buena alianza intergeneracional. Eso le iba a decir, qué importante ver esta alianza. Es un tema que les mueve a los dos. No importa, pues, como decía al inicio en la reunión previa, estas diferencias demográficas que podemos ver a simple vista con ustedes, pero hay algo más grande, ¿no? Sí, que les está moviendo, que les une y que se nota aquí también esta amistad y este cariño con el cual trabajan. Teníamos ya listo el primer documento para la constituyente, si ganaba el sí. Teníamos ya listo que íbamos a plantear para primera infancia. Sí. Un poco así hemos estado trabajando siempre. Entonces, siempre hay personas claves que son como los puentes que ligan a las instituciones. Yo no tenía ningún tipo de relación ni con empresarios. Bueno, manejé una fundación de empresarios florícolas muchos años, pero de otro tipo de empresarios no tenía ni idea. Y de pronto yo estoy ahora coordinando con grupos de... Todos, tú me preguntabas, ¿quiénes forman parte de la coalición? Forma parte el Consejo, forma parte la Minga y forman parte una serie de instituciones que... Y empresas privadas también que son parte, ¿no? Claro. Estamos como 26 miembros. Y bueno, y tenemos un logro concreto. En este año, en marzo, salió ya la ley de primera infancia. Desgraciadamente, lo que ha venido ocurriendo después no nos ha permitido avanzar mayor cosa. Con el reglamento primero, claro. Y luego ya... Pero le cuento ahí también una buena nueva, que tenemos un proceso con consejos cantonales de protección de derechos, siquiera de 20 cantones del país, de distintas regiones geográficas, que estamos ya preparando parte del reglamento. Tenemos, es más, ya listo el reglamento de lo que tiene que hacer los consejos cantonales de protección de derechos, porque se les dio a ellos localmente esa responsabilidad, pero que hemos decidido transformarla en ordenanza. Entonces vamos a hacer ordenanzas por la primera infancia en todos los cantones. Mientras lo otro sucede, claro. Eso es bien importante también poder seguir avanzando. Y no solo mientras lo otro sucede, sino que la política pública hay que llevarle, como vimos, y lo que
enraizó el tema de la erradicación de la desnutrición crónica infantil ha sido el que se empoderen los cantones y las parroquias. Queremos que pase que eso pase más y que se siga replicando en otros cantones. Nos contaba Sarita que tú eres el súper articulador, Juan Pablo. Cuéntanos un poco más justamente en qué consiste ese rol de articulación y en torno a esta temática, ¿cómo lo has vivido tú? Para mí ha sido, o sea, primero que nada ha sido una experiencia extremadamente gratificante y sí puedo hablar de alguna manera como que la vida ha sido como muy generosa en el sentido de que me ha permitido a mí estar en estos lugares donde puedo hablar con todas las personas. Entonces, un día puedo estar reunido tal vez con, digamos, con movimientos indígenas, al siguiente día puedo estar con, digamos, un sector empresarial, al siguiente día con académicos, al siguiente día con representantes de la cooperación internacional, después con jóvenes, con medios. Entonces, ha sido como muy bonito porque me ha permitido a mí tener, de alguna manera, palpar las distintas percepciones y las distintas opiniones que tiene la gente y eso ha sido muy bonito, ¿no? Pero creo que algo que de las cosas que más me ha llamado la atención es que sorprendentemente casi todos los distintos sectores tienen las mismas preocupaciones. Sin embargo, es difícil articular y alinear porque no necesariamente hablan el mismo idioma. A pesar de que hablamos de español, yo la frase que utilizo es como, o el concepto que utilizo tiene que ver con el metalenguaje. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, tal vez siendo muy, muy concreto y muy práctico en cuanto a la desnutrición crónica infantil. Por ejemplo, mucho de lo que nosotros tenemos que hacer es hablar con gobiernos, articular con gobiernos. Y para ello es sumamente importante entender cuál es como la matriz ideológica que está detrás de los gobiernos para entender cuáles son los conceptos y cuáles son las palabras que se están utilizando. Entonces, puntualmente, supongamos que tenemos que interlocutar con un gobierno que, solo por dar un ejemplo, está ubicado espacialmente en los términos tradicionales de la política de izquierda y derecha. Digamos que el gobierno esté del centro a la derecha. Entonces, muchas veces digamos, la matriz ideológica que está detrás de eso nos invita a pensar que hay preocupaciones o se manejan conceptos o lenguajes, por ejemplo, como la productividad o como la competitividad, que cuando hablamos de desnutrición crónica infantil, hablamos de problemas de productividad y competitividad gravísimos. Pero, por ejemplo, si es que hablamos tal vez con un gobierno que está del centro a la izquierda, tal vez también hablamos de productividad y competitividad, pero incluimos tal vez otros elementos como, por ejemplo, la vulneración de derechos o inclusive de conceptos como las trampas de pobreza, que son estos mecanismos que reproducen la desigualdad y la pobreza de manera intergeneracional. Entonces, tanto el gobierno que está ubicado al centro a la derecha o el gobierno que está ubicado al centro a la izquierda, los dos tienen la misma preocupación. Quieren reducir la desnutrición crónica infantil y los dos están conscientes que es tanto un problema de productividad y competitividad como un problema de pobreza y de vulneración de derechos. Hay el mismo contexto, hay el mismo entendimiento. Sin embargo, no necesariamente hablan entre sí, porque mientras tal vez el uno habla de productividad y competitividad, el otro habla de vulneración de derechos y trampas de pobreza. Entonces, como no se maneja necesariamente el mismo lenguaje, no hay comunicación. Y eso, ahí hay un reto. Estás de traductor tú ahí, entonces, Juan Pablo. Casi. O sea, un poco el trabajo es para articular. Primero es como seducirles, o sea, explicar por qué esto es un tema que se tiene que tratar. Porque es relevante para ellos también, porque tiene que ser relevante y porque tiene que interpelarles también, claro que sí. Y desde los distintos niveles, o sea, desde la dimensión política, desde la dimensión económica, desde la dimensión social, desde la dimensión ética y desde el mismo compromiso inclusive que una persona que está en un lugar de toma de decisiones empatiza con inclusive la situación que él o ella pudo haber tenido cuando fue papá o mamá, que la gran mayoría somos. Entonces, claro como que sí. Tocar esas fibras en la parte humana son sumamente importantes que si van combinadas con esta capacidad de saber explicar por qué este tema tiene que ser abordado, por qué si es que este tema no se aborda, que escúcheseme bien, nunca el país va a lograr desarrollarse si seguimos con los niveles de desnutrición crónica infantil como los que tenemos a día de hoy, a pesar que hay una tendencia positiva en el sentido de que está reduciendo la desnutrición crónica infantil, pero entendámoslo, o sea, si es que seguimos con estos niveles, simplemente no vamos a avanzar porque está comprometido lo más importante que tenemos en el mundo, que es la gente, y particularmente los niños y las niñas. Entonces, cuando hablamos de desnutrición, lo que sucede hoy es el espejo de lo que va a ser nuestro país en 20 años.
Entonces volvemos a este concepto de poner en el centro a las personas, lo que tú decías, Adri, al inicio de esto. Entonces, los ejercicios de articulación pasan mucho por entender los lenguajes, entender un poco también cuáles son estos incentivos que tienen los actores y los sectores y tratar de conectarlos, que inclusive ni siquiera es una cuestión forzada, porque es una cuestión que se va dando con una alineación muy natural, porque los seres humanos al final del día seguimos preocupados por los otros seres humanos. Socialmente, qué bonito, o sea, somos encontrar así. justamente eso que nos une y dejar de hablar de lo que nos separa. Yo creo que eso también es una clave y me gustaría dar paso un poco a Sarita en su experiencia también en trabajo con comunidades, pero también con familias, ¿no? ¿Dónde están esas oportunidades desde las familias para poder tomar un poco de las acciones desde nuestros hogares también, ¿no? Para abordar estas temáticas de cuidado, de mejores hábitos y de mejores prácticas en torno a la crianza y al cuidado de la niñez. Creo que en 25 años o 40 años realmente que lleva trabajando en esto, se ha visto mucha evolución y creo que en cuanto a lo que tiene que ver con crianza, pero ¿cuáles son esas bases o esos mínimos acuerdos que deberíamos tener también desde las familias para que nuestros niños y nuestras niñas en esta etapa tan sensible de los primeros 1000 días puedan recibir lo que necesitan? A ver, a mí se me ocurre algunas cosas para contestar, pero quisiera contarle a Juan Pablo y a usted y a las personas que nos van a escuchar que cuando comenzábamos este tipo de programas, allá en el 79, a nosotros nos apedreaban los carros. Qué locura. Nos sacaban. No querían saber nada del tema. Primero nos pedían Yo ya solo llegué a cosechar los frutos, ¿no? Primero nos pedían la cédula. Entonces teníamos que entregar la cédula y luego cuando no teníamos la entrada, diríamos, ya así de estas oficial, nos apedreaban. O sea, nosotros nos llegaron. Yo andaba en carro de UNICEF, no andaba en carro privado. Carro privado, ni mucho menos. Tampoco UNICEF era conocido en ese momento. O sea, lo que quiero decir con esto es que todo ha tenido un proceso, como acabas de decir. Todo ha sido un proceso. Y ha ido cambiando. Entonces, la pregunta ahí es, ¿por qué las familias no querían saber nada de la atención a los niños de primera infancia? ¿Por qué en ese momento tener presupuesto para ese tipo de programas nos costó hasta las lágrimas? Y cuando digo hasta las lágrimas, literalmente era así. ¿Por qué nos costaba tanto? ¿Por qué la sociedad ahora, ya con cualquiera que conversas, de cualquier estrato social, dicen sí, el ser humano se forja o forja las bases en los primeros años de vida? Así es. Es una cosa que ya se sabe. Conocimiento general, no se conocía, claro. No se conocía. Y la importancia que se le daba a la niñez era otra. Era totalmente, sí, o sea, si ya nos ponemos a hablar de la niñez y en su conjunto y la valoración que la sociedad tiene, todavía hay mucho que avanzar. Sí. Pero yo sí veo la diferencia también de lo que hemos avanzado, particularmente en primera infancia, que es el tema en el que más he estado operativamente. Entonces, yo me acuerdo clarito que una de las primeras cosas que oí de alguna autoridad, ya ni recuerdo la autoridad, que valoraba a los niños de primera infancia, ya para nosotros era una maravilla. Claro. Era una maravilla. O sea, era ya, lo logramos, entendieron, sí. Entendieron. Claro, y ahora cuando hay tanto programa, inclusive en propagandas comerciales, te analizan, te ofrecen un producto diciendo este producto va a desarrollar el intelecto, qué sé yo, de los niños. Y hay una mirada desde varios ángulos Cuando tú me preguntas, me vino a la cabeza eso. Entonces, mire, todos los que estaban escuchando inclusive pueden medir la distancia que hay entre cómo comenzamos a lo que sucede ahora. Correcto. Ha habido un camino recorrido, incluso, un camino muy importante, camino en el cual hemos hecho cada uno de nosotros, lo que hicieron las madres comunitarias. Vieron muchas madres comunitarias, miles de madres comunitarias en los programas cuando eran manejados por las comunidades, lo que están haciendo ahora el personal, en lo que están haciendo las instituciones, todo ha tenido un peso muy importante. Y Sara, solo por complementar una cosita, perdón, que me parece súper importante con lo que tú dices en relación a este proceso, cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido creciendo. También decirle un poco a las personas que nos escuchan que inclusive, insisto, a pesar de que no tenemos los resultados que todavía queremos, que no es que todo está resuelto, sino hay muchísimo trabajo por hacer,
a pesar de eso, muchos países de la región y del mundo le están empezando a regresar a ver al Ecuador también por el camino que ha recorrido por todo esto que estamos hablando, desde las herramientas de política, una arquitectura institucional específica, una movilización social, un compromiso de la ciudadanía con estas temáticas e inclusive con estas cosas que también hiciste tú, Adri, bueno, con el equipo, pero bajo tu liderazgo, de todos estos temas de cómo se van conectando los equipos de fútbol también en campeonatos internacionales, en semifinales. Sacar el tema de lo social o de estos espacios más académicos o más de expertos y que realmente sea un tema de la sociedad en su conjunto. Y hacer justo, ¿no? Y hacer comunes. visible lo invisible, que muchas veces es lo que termina sucediendo. Entonces, yo sí me remito justo a este concepto de la importancia, lo que tú decías, Sara, del empoderamiento de la ciudadanía. Y ese es tu mensaje de cierre, Juan Pablo, porque se nos ha ido el tiempo conversando en este tema tan apasionante. Sí. Muy Esperamos que los que nos ven y nos escuchan también nos están disfrutando como nosotros, pero quisiera que sea justamente tu mensaje de cierre, Juan Pablo. Sí, mi mensaje al final del día es primero decirle a la gente que se puede. O sea, así volvámonos a como cuando clasificamos al Mundial con el gol de Caviedes, si mal no recuerdo, creo que fue por allá en inicios de los 2000, que teníamos esta cuestión del sí se puede. Y yo lo que quiero es primero como transmitirle a la gente de que sientan ese orgullo de que cuando trabajamos en equipo, cuando dejamos los egos de lado, cuando dejamos las posiciones personalistas, individualistas y egoístas, y pensamos en colectivo, pensamos en el bienestar de la sociedad, se pueden hacer muchísimas cosas. Evidentemente hay unas condiciones a cumplir, que sean las estrategias basadas en evidencia, que las estrategias sean co-creadas de la manera más horizontal posible, pero decirle a la gente que se puede, que si nos organizamos, que si nos articulamos, realmente podemos hacer unas cosas tan grandes y transformar este país que, como lo que decía Lazar, o sea, pongámoslo en blanco y negro. Ahorita nos está diciendo una persona que hace varias décadas, por ejemplo, cuando hablaban de niñez, la gente les lanzaba piedras. Ahora ya estamos en un momento donde ya los equipos de fútbol, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, los niños, las niñas, los jóvenes, están hablando de la temática. Entonces, transmitir este tema que podemos, o sea, se puede si trabajamos en conjunto sobre la base de evidencia y que la gente hable de este tema y que la gente no le tenga miedo a discutir de la desnutrición crónica infantil, pero particularmente que discutamos de política sobre el marco del respeto y la buena onda, porque es lo que necesitamos informarnos y las cosas pueden cambiar. Sarita. Sí, de mi parte, como usted decía, que ojalá les resulte a quienes nos escuchan agradable e interesante esta conversa. Y ustedes también lo pueden hacer en distintos sitios, lo pueden hacer en las misas que se hacen siempre en todo sector, en las reuniones que tienen, qué sé yo. Necesitamos entender, no solo los ecuatorianos, sino los habitantes del mundo, de que en nuestras manos está la posibilidad de cambiar nuestro entorno y también cambiar el mundo. Que no son buenos tiempos los que vivimos, no son buenos tiempos. Desgraciadamente soplan vientos de autoritarismo y qué sé yo, y que entonces necesitamos cada quien hacer algo. Que la tarea para la erradicación de la desnutrición crónica infantil lo estamos haciendo todos. Aquí hemos visto que estamos haciendo todos, ustedes, familias, dirigentes de comunidades y de barrios, como es jefes parroquiales, alcaldes, y acá todos estamos haciendo. Y hay que reconocerlo y agradecerlo, felicitarlo. Y nos quedemos con esa conciencia de que lo estamos haciendo bien. Aquí se ha dicho datos de que estamos mejorando la situación, pero que nos falta todavía muchísimo, como nos ha repetido muchas veces Juan Pablo, nos falta muchísimo y que en eso les necesitamos. Les necesitamos totalmente y que pronto nos veremos por ahí, por el campo, en esta tarea de seguir convenciéndonos de que en nuestras manos está el cambio. De seguro, Sarita, nos vamos a ver en territorio para seguir coleccionando anécdotas. Total. E historias que perduran en nuestro corazón, en nuestra mente y que nos motivan a seguir adelante. Justamente así terminamos el primer capítulo de Misión 1000 Días, un programa que diseñamos para contribuir a esta gran causa, la prevención y la erradicación de la desnutrición crónica infantil.
nos motivan nuestros niños y nuestras niñas, y la esperanza de un futuro saludable y justo para cada uno de ellos. En el siguiente capítulo vamos a hablar un poco más del impacto de la desnutrición crónica infantil en el cerebro de un niño en desarrollo y cómo este efecto puede durar a largo plazo y afectar su vida y también la de su comunidad. Quédense con nosotros, compartan este capítulo también y sigan viendo Misión 1000 Días, que es un espacio muy especial creado para ustedes.